Este martes el Banco Central tomó una decisión de política monetaria. Bajó la tasa de interés a 4,5%, luego de que la reunión de octubre también la bajara de 5 a 4,75%, es decir, una caída de 0,5 puntos en apenas 2 reuniones. ¿Es una sorpresa lo que hizo este martes el Instituto Emisor? De eso conversamos con Cristóbal Doberti, economista jefe de Visa Inversiones. Cristóbal, gracias por la agenda económica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Te sorprendió la decisión del Banco Central? A ver, lo que nosotros esperábamos era una mantención con un sesgo expansivo. Aquí lo que hay que tener claro es que las únicas opciones que se iban a discutir hoy día era si bajaban la tasa hoy día o lo bajaban en la próxima reunión. Es decir, que siguieron, ¿cierto?, esta trayectoria de tasa política monetaria a la baja. En ese contexto, nosotros esperábamos más bien una mantención esta vez, pero señalando quizás recorte en la próxima reunión. Probablemente se dio una serie de indicadores que tenían que ver con la demanda interna y que eso gatilló finalmente, ¿no es cierto?, la baja en esta reunión del día de hoy. A tu juicio, ¿es la demanda interna entonces el factor clave de esta decisión? Porque el Banco Central en su comunicado habla de que, por ejemplo, las economías desarrolladas se están recuperando gradualmente, la inflación se mantiene baja pero controlada y tendiendo al 3%, sin embargo, dice textualmente que la demanda final se ha desacelerado en todos sus componentes de acuerdo con lo proyectado. Entonces, ahí está el punto una vez más. Sí, nuevamente, aquí hay que partir de lo siguiente. Lo que responde al manejo de política monetaria es justamente el gasto interno, la demanda interna. Y cuando el Banco Central baja su tasa de interés, lo que justamente trata de hacer es impulsar el gasto interno. Claramente lo que hemos visto en los últimos indicadores de actividad, que la inversión, el consumo es lo que se ha ido desacelerando. Y justamente esa fue, ¿no es cierto?, quizás la variable clave por la cual el Banco Central bajó hoy día la tasa de interés. ¿Qué podemos esperar de ahora en más? Porque otros analistas mencionan cómo actúa el Banco Central. No es un actuar errático, no baja la tasa un mes, a la otra lo mantiene, la sube, la vuelve a bajar, sino que mantiene un ciclo, mantiene una conducción bastante predecible. ¿Podemos entonces creer que ahora el Banco Central va a iniciar un rally a la baja, así decirlo, la tasa de interés? A ver, claramente estamos en un proceso de baja de tasa. O sea, estamos inmersos, ¿no es cierto?, en un proceso en el cual el Banco Central va a seguir bajando su tasa de interés. Aquí hay que tener algo súper claro, que cuando el Banco Central baja la tasa, la reacción en la economía no es inmediata, se demora entre 1 o 2 meses, ¿no es cierto?, en llegar al consumidor final, digámoslo así. Y eso quiere decir de que las bajas que vemos hoy día se van a sentir a mediados del próximo año probablemente la economía, a fin del primer trimestre, segundo trimestre. Lo más probable es que la demanda interna se siga desacelerando hacia los próximos meses. Y eso va a ir de la mano, ¿no es cierto?, con un impulso de política monetaria del Banco Central, con la intención de estabilizar esta demanda interna que se va a ir desacelerando de forma gradual. No es una desaceleración muy importante que nos lleve a pensar, por ejemplo, que la economía local va a entrar en recesión, en ningún caso, sino que estamos en un proceso de desaceleración y eso va de la mano con un impulso de política monetaria que significa baja de TPM a los próximos meses. La pregunta es ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Se habla, por ejemplo, de 4% durante 2014? Sí, podemos esperar entre 1 a 2 bajas más de tasa política monetaria. Eso está por lo menos en nuestro escenario. Ahora, eso no es algo tan grave. Hemos visto, ¿no es cierto?, un estímulo de la política monetaria, pero llevar la TPM a niveles de 4% no quiere decir que la economía local tenga una desaceleración muy violenta. Es una desaceleración gradual que necesita algo de impulso por parte del Banco Central. Bueno, también he dicho durante estos últimos meses que el Banco Central tiene una gran brecha de política monetaria, tiene holgura. Entonces, esto está básicamente dentro de la expectativa, dentro de la carta de los naipes que tenía en su mano el Banco Central. Por lo tanto, en ese sentido no es una sorpresa que lo esté haciendo porque era dentro de las posibilidades. A ver, exactamente. Eso es claramente respuesta a lo que hemos visto en los datos indicadores. A ver, hay que recordar que en los últimos años la economía local se vio muy favorecida por el crecimiento del gasto interno, la demanda interna, el consumo y la inversión. Y eso ha ido cambiando. Y eso va a cambiar hacia el próximo año. El consumo se va a seguir desacelerando, la inversión lo va a seguir haciendo, mientras que las exportaciones de a poco se van a ir recuperando con un escenario externo, principalmente la economía desarrollada, que parece estar un poco mejor. Lo que responde nuevamente al manejo de política monetaria en términos de bajar la tasa de interés es justamente, ¿no es cierto?, el gasto interno, que es lo que se ha venido desacelerando, es lo que va a seguir pasando los próximos meses, y eso va a ir de la mano, ¿no es cierto?, una baja de tasa de política monetaria. Entonces lo que estamos viendo ahora es una normalización de la economía. El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ocupó muchas veces esa palabra diciendo que Chile va a crecer a buenas cifras, pero menores a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿esta también es una normalización de la tasa de interés por parte del Banco Central? No, tasas de política monetaria del 4% son estimulativas para la economía. Lo que había pasado en los años anteriores es que justamente hubo un crecimiento por el lado de la demanda interna, con un sector exportador un poco más contenido, pero con una apreciación de la moneda que ayudaba a que la inflación estuviera en niveles bajos.
Lo que vamos a ir viendo hacia adelante es justamente un cambio en ese escenario. La moneda se va a ir depreciando, eso va a ayudar al sector exportador junto con una mayor demanda internacional y la demanda interna se va a ir desacelerando. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con una baja de la tasa de política monetaria porque justamente trata de impulsar a la demanda interna. Es una normalización, un cambio de tendencia de las variables que impulsaron el crecimiento, menos demanda interna, más exportaciones, pero eso en el agregado va a llevar a que Chile crezca un 4% los próximos trimestres, que es una cifra inferior a la que veíamos anteriormente, pero tampoco una cifra mala respecto, ¿no es cierto?, de los comparables a nivel internacional. Bueno, el Banco Central ya lleva 2 reuniones de política monetaria seguidas en que ha bajado la tasa en 25 puntos base. Habrá una tercera, eso seremos ya en un mes más en la reunión de diciembre. Cristóbal, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre la baja de la tasa de interés, que ahora está en 4,5%, terminamos este martes en el programa. Los invito a que sigan en CNN Chile.